habitáculo en el que está es adecuado para la iguana. Es óptimo. Y vamos ya finalmente con lametón o mordisco. Ahí tienes que decidirte, si es lametón o es mordisco. Un perro guía a los bomberos para apagar un incendio en la casa de su amo. Lametón para el perro. Lametón para el perro. Aunque el periodista ha humanizado demasiado la conducta, pero bueno. ¿Qué quieres decir? ¿Que igual no hay para tanto? No, hombre, evidentemente esto ocurre cuando hay una situación de pánico, de miedo, el animal escapa y busca contactos físicos con personas, que es lo que él conoce. Entonces llama la atención a las personas y las personas siguen al perro y el perro lleva al lugar. Pero ya llegar a decir voy a ir a la carretera a buscar a los bomberos, ya me parece demasiado. Y no los llamo por teléfono porque todavía porque no tiene el número. No. Atención a esta niña, una niña comiendo excrementos de perro en la nueva campaña lanzada en Inglaterra. Esto me parece bien, es un poco escatológica, pero me parece bien que, no que la niña coma excrementos de perro, sino me parece bien que se conciencie a la gente a que tiene que recoger los excrementos de los perros. Es decir, es inadmisible hoy en día ir por las ciudades y que vayamos viendo las cacas de los perros. Es una forma de concienciar. Me parece que es una forma un poco dura, pero yo creo que puede dar resultado. Una vecina de Tarragona multada con 1.125 euros por pasear su perro por la playa. A mí eso me parece mordisco para el ayuntamiento. Pero yo es que siempre estoy en contra de la mayoría de las leyes que regulan la tenencia de perros en las ciudades porque me parece que es maltrato animal, lo he dicho muchas veces. Es decir, llega un momento en el que ya no puedes tener un perro. Es decir, tener un perro siempre atado, que si llevarlos con bozal, si encima ya no los puedes soltar en la playa, es decir, me parece bien que no se suelten en la playa en el horario de bañistas, me parece bien que la persona que no recoja las heces en la arena también pues se le ponga una multa, pero que ponerle una multa de 1.200, creo, 1.200 euros por soltar al perro en un momento en el que incluso hacía mal tiempo, no había nadie y tal, bueno, me parece exagerado y que esta persona ha sido cabeza de turco, ¿no?, de esta situación. Yo creo que como sigamos así, al final terminaremos como en Islandia, en Reykjavik, que no se puede tener perros en las ciudades porque realmente está todo prohibido. Y si tenemos perros, no sé si hay que darles vino o no, estamos viendo estas botellas, vino para tu mascota. Es vino especialmente diseñado, conceptuado para perros. Eso es un mordisco, aunque no tiene alcohol, me han dicho, no tiene alcohol, pero yo le doy mordisco a esta noticia porque al fin y al cabo es humanizar, es una forma comercial de llamar la atención, es lo que quieren vender es este producto y llamar la atención diciendo que es un vino para perros, pero no tiene más. O sea que te lo puedes tomar también tú, ¿no? Como te lo puedes tomar. Y además, incluso a lo mejor no te gusta, parece ser que no tiene alcohol, no sé qué sustancias. Lo más lógico es darle agua a los perros. En efecto, ¿no? agua, y aparte que es que el azúcar es malo, claro. Es decir, que es que no hay que darle otro tipo de bebida. El agua está hecha para todos los seres vivos y es la mejor que hay. Claro. Nacho Sierra, gràcies una vez más. A vosaltres. Esperem encara molts més mails, moltes més consultes, històries que poden tenir solució, segur, gràcies a la presència de Nacho, que torna la setmana vinent. Feliz semana. Y a seguir vendiendo libros. Gracias. De animales y de cerebros entre las piernas. Y de cerebros entre las piernas. Y felicidades por esta nueva edición. Gracias. Un aplaudiment pel Nacho.